ahora. Buenos días, buenas tardes, chiquillos. En este caso es un video que va a explicar el sistema de votaciones en Chile, ¿ya? En términos generales, de hecho, justo un tema bastante ad hoc a la realidad que le toca vivir Chile esta semana, ¿ya? Que se va a tener un plebiscito un poco para que entiendan brevemente cómo funcionan los sistemas eleccionarios, al menos en este país, porque hay distintos tipos de elección, o sea, distintas formas de elegir a los cargos de elección popular, ¿ya? La casa anterior hablaba un poquito del poder legislativo. ¿Qué lo metimos acá? Porque el gran cambio que viene es con el poder legislativo, ya que pasó de un sistema binominal a uno proporcional, y nos da también pie para poder explicar los otros sistemas de votaciones que existen en el país, ¿ya? En Chile, las elecciones a nivel de características generales son abiertas, libres, informadas y periódicas. ¿Qué significa eso? Abiertas al público, ¿ya? Es decir, cualquier persona puede, cumpliendo los requisitos, acceder a postular a un cargo público. Es mucho más fácil siendo miembro de un partido político que siendo independiente, porque la persona independiente tiene que juntar un número X de firmas, creo que son 15.000, 20.000 firmas, para poder inscribirse, ¿ya? Y también varía el número de regiones a las que tiene que juntar esa cantidad de firmas, si es para alcalde, o para senador, o para presidente, ¿ya? Libres, ¿qué significa eso? Que cualquier persona que no esté limitado por la Constitución, ¿ya? Para participar votando o siendo candidato, puede hacerlo. Recuerden que los limitantes por lo general vienen por no tener ciudadanía chilena o bien por estar condenado a una pena aflictiva, que es una pena que sea con condena efectiva de cárcel de 3 años y un día, y la otra razón es principalmente no cumplir con el límite de edad, que en la mayoría de los casos 21 años, exceptuando para ser senador o presidente, que te exige 35. Informadas, campaña electoral, se entregan se cuelgan pendones, se ponen afiches en la calle, gigantografía, hay un puerta a puerta donde se entregan folletos indicando el programa de gobierno. Eso es informar. La campaña, la franja televisiva que se entrega en 2 horarios determinados, ya para que la gente se informe vía televisión, mediante radio, internet, información. Y periódica, ¿qué significa? Que en el fondo son constantes en el tiempo. Cada X cantidad de años, que puede ser por lo general 4 años, excepto los senadores que son 8, hay nuevamente proceso eleccionario, ¿no? Y recuerden, chiquillos, que el voto es secreto, es personal también, o sea, yo no voto representando a mi familia, sino que yo voto representándome a mí como ciudadano. Es secreto, por lo tanto, yo entro a la urna, sello el voto, le pongo la estampilla y ese voto solamente se abre en el momento de contar el voto, pero no se sabe si yo voté apruebo o rechazo, no se sabe en la urna, solamente queda en mi conciencia, ¿ya? Importante. Por eso es que aquí en Chile no se vota con carta certificada como se hace en muchos países, porque en Chile todavía no está la infraestructura, en la teoría, chiquillos, para que se pueda votar en carta certificada y se asegure la cadena de secreto, ¿ya? Es decir, que el cartero no vaya a ser copuchento, tome mi voto por carta, lo abre y diga, ah, mira, Sebastián votó a prueba, ¿cachai? Pum, y anota, y después vende la información. Eso en Chile no está normado, por lo tanto, por eso no se vota con carta certificada. O no se vota en línea, y de hecho todavía seguimos con el sistema de la papeleta cuando uno raya con un lápiz, generalmente lápiz grafito, o esta vez va a ser con lápiz de pasta. Recuerden, chiquillos, los que van a votar tienen que llevar su lápiz de pasta azul y sin publicidad o sin nada que incite a votar a prueba o rechazo. O sea, no podéis ir con una mascarilla que diga apruebo o rechazo o una polera, porque va a ser considerado publicidad y te van a pasar multa. Por si acaso. Ahí está, recuerden. 2020, plebiscito, vote es importante. Bien. ¿Qué significa ser ciudadano? ¿Ya? Aquí nos vamos a adelantar un poquito a lo que es el capítulo 2 de la Constitución. ¿Quién bajo las constituciones chilenas son ciudadanos? Aquellos que tienen al menos un padre chileno, lo que se llama la ius sanguinis, o la ley de sangre, es decir, que por mis venas corre sangre chilena porque uno de mis padres es chileno. Es por eso, si yo, supongamos, yo nací en Canadá, pero mis padres son chilenos, yo puedo optar la ciudadanía chilena. Ahí tenemos casos, por ejemplo, Mico Albornoz, que juega la selección chilena
el Tuco Hernández, que es argentino, María Fernández, que nació en Argentina, por ejemplo, pero que sus padres son chilenos o vivió mucho tiempo en Chile. ¿Qué otro futbolista más es de esa situación? Déjame ver si me acuerdo de alguno. Ahí te nombré uno, no me acuerdo de otro. ¿Cachai? Probablemente hay muchos más. Y también el otro es nacer en el territorio chileno. Es decir, a pesar de ser, mis padres son alemanes, pero nací en suelo chileno, puedo optar a la ciudadanía chilena. Eso se le llama ius soli o derecho de suelo. ¿Ya? O sea, yo puedo ser ciudadano chileno de dos formas, en términos generales. Por sanguinidad, por sangre, o por haber nacido en el territorio. ¿Ya? Pero, ojo, también los extranjeros pueden optar a convertirse en ciudadanos chilenos cumpliendo con los requisitos. El más básico es haber vivido, creo que eran 5 años de corrido en el territorio. ¿Ya? Por ejemplo, así lo obtuvo, me acuerdo de futbolistas chiquillos, sorry por qué nombre futbolistas, pero son los que me acuerdo. Sergio Vargas, que fue seleccionado chileno, Marcelo Bartichotto, que fue jugador de Colo-Colo, ¿ya? Que vivieron, bueno, Julio Garroso, que hoy en día juega en Colo-Colo, también optó la ciudadanía chilena, porque cumplió con el tiempo, ¿ya? Con los años vividos acá para optar a la ciudadanía. También la puedes obtener por gracia. ¿Eso qué significa? Que si yo como extranjero hice o realicé una acción destacada para el país, no sé, supongamos, viviendo en Chile desarrollé una vacuna contra el coronavirus y la masifiqué en toda la gente siendo extranjero, el Estado chileno me puede conceder por gracia la ciudadanía chilena. ¿Ya? Y ahora, ¿quiénes no son ciudadanos? Los extranjeros y aquellos chilenos que que estén con pena aflictiva, es decir, 5 años, un día de cárcel, perdón, 3 años y un día de cárcel, o haber luchado en una guerra contra Chile, es decir, haber cumplido labores de mercenario, te automáticamente te quita la ciudadanía chilena. ¿Ya? Eh, Creo que hay un tercer caso que es, en el fondo, que yo voluntariamente decida renunciar a mi ciudadanía chilena para obtenerla de otro país. Porque eso es súper importante. En muy pocos casos yo puedo tener doble ciudadanía. Creo que lo único caso es que Chile acepta ser chileno español. Eh, pero, por ejemplo, si yo quiero optar a la ciudadanía, no sé, de la India, tengo que renunciar a mi ciudadanía chilena. Yo no puedo votar en dos elecciones al mismo tiempo. Si yo renuncio a mi ciudadanía chilena y adopto la ciudadanía india, voy a votar en las elecciones de la India, no en las de Chile. ¿Ya? Importante. Ahora, habiendo explicado eso, qué significa sesión y quiénes en el fondo pueden votar, ¿qué tipo de elecciones tenemos en Chile? En términos general, hay dos grandes sistemas. Un sistema de mayoría que se subdivide en mayoría absoluta, mayoría simple, ¿ya? Que son las dos. Y en el futuro también los gobernadores regionales van a ser electos con un sistema de mayoría. Todavía no se sabía al momento de hacer este DPT si iba a ser mayoría proporcional o mayoría absoluta. Vamos a explicar qué significa cada una de ellas, chiquillos, no se preocupen. Hasta ahora quédense que hay dos sistemas, de mayoría y proporcional, y en las mayorías hay mayoría absoluta o mayoría simple. En el caso de los sistemas proporcionales, que es el que adoptan los senadores, diputados, concejales y van a optar los consejeros regionales. Vamos a explicar también qué significa un sistema proporcional. Tranquilo, que no panda el cúnico. Cuando hablamos de mayoría, tenemos mayoría absoluta, mayoría simple. La mayoría absoluta, ¿qué significa? Tener el 50% de los votos más uno del universo de votos válidamente emitidos. Si en el total fueron 2 millones de votos válidamente emitidos, el 50 más 1 va a ser 1 millón más 1. ¿Ya? 50% más un voto. Eso me da la mayoría absoluta. Cuando no se llega en una elección a la mayoría absoluta, se da una segunda vuelta electoral entre las dos primeras mayorías. Vamos a ver un ejemplo de ahí, chiquillos, así que tranquilo, pero vénganse eso bien en la cabecita. Mayoría absoluta, 50% de votos más uno. Si no llego al 50% de votos más uno, tengo que ir a una segunda vuelta electoral. Ese se ocupa en la elección presidencial. En el caso de los alcaldes se ocupa la mayoría simple, que es solamente tener el mayor número de votos. ¿Ya? O sea, si supongamos,
el candidato que obtuvo más votos fue 700.000 votos, ese es alcalde. No importa que no llegue al 50% más uno, importa que tenga más número de cantidad, nada más. Aquí vamos a ver un ejemplo de elección presidencial con mayoría absoluta, ya, que es la de 1999. Si ustedes se dan cuenta, los dos candidatos que están marcados, que son Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, no llegaron al 50% de los votos, más uno. Por lo tanto, no se da el primer supuesto de la mayoría absoluta. Por lo tanto, hay que ir a una segunda vuelta electoral, donde va Joaquín Lavín y Ricardo Lagos, que fueron las dos primeras mayorías, ¿ya? Y en la segunda vuelta sí obtenemos un 50% más uno de los votos, que fue Ricardo Lagos con un 51,53%. Por lo tanto, esa persona es presidente. Usted me preguntará, profe, ¿y si en la segunda vuelta no se llega? Es que en la segunda vuelta sí se va a llegar, porque del total de dos personas, el que obtenga más votos del total de los votos emitidos va a obtener el 50 más 1. ¿Ya? Y tenemos, en el fondo, cómo es un sistema de mayoría absoluta, donde si no se llega al 50 más 1, se va a una segunda vuelta electoral. ¿Bien? Ahora, el sistema proporcional, o también llamado sistema Duhont, es un sistema que utiliza la idea del promedio, ya un promedio matemático, y sumo todos los votos y los divido por un cociente, y eso me va a permitir ver qué cupos, o cuántos cupos va a obtener determinada coalición política, determinado partido político. Este sistema proporcional beneficia a los pactos políticos. ¿Qué significa eso? Que mientras yo más candidatos lleve y más votos logre juntar en total, más candidatos voy a tener posibilidad de tener electos. Matemáticamente, chiquillos, se calcula de la siguiente forma. El total de votos que obtuvo una lista dividido por el número de cupos parlamentarios, que se llaman escaños, que lleva la lista al momento. O sea, si partimos en 0, 0 y se le suma 1, porque si te das cuenta dice número de escaños más 1. Suena complicado, tranca. Aquí tenemos un ejercicio. Si nosotros nos damos cuenta, voy a poner un poquito el título, tenemos una lista, candidatos, el número de votos y el total de votos que obtuvo cada candidato. Aquí me equivoqué. Tranquilo. Aquí eran 20. No era 10. Ya fue error mío. Ahí sí. Lista A, lista B, lista C, lista D. ¿Ok? Cada una de estas listas, su total de votos, si yo aplico la fórmula, sería en la lista 1520 dividido 0 más 1 es 1. O sea, 1520 dividido 1. Y lo mismo, 1800 dividido 1, 3850 dividido 1, 3010 dividido 1. De esas cuatro, el cociente, el resultado más alto, es el de la lista C. Por lo tanto, ahí tenemos el primer cupo va para la lista C. ¿Por qué? Simple. Porque es el que tiene el resultado más alto. Por lo tanto, aquí ya tengo un cupo. Si yo me voy a ver al segundo cupo, la lista A no tiene candidatos, por lo tanto tendría que ser 1520 dividido 1. Porque recuerda, 0 más 1, 1. Lista B, 1800. En la lista C, ojo, ya tengo un cupo, por lo cual acá no sería 0, sería 1 más 1. 1 más 1 igual 2. Por lo tanto, 1850 dividido 2, que me da, perdón, 3850 dividido 2, que me da 1925. 3010 dividido 1, 3010. Y así vamos. Entonces, y así se va realizando con el resto. La expresión es súper simple, es dividir el total de votos por los cupos que yo llevo más 1. ¿Ok? Y así voy. Y aquí entonces en el cupo 2 sería para la lista A. Entonces, cuando voy al tercer cupo, estos 3520 no se dividen por 1, sino que se dividen por 2 porque es 1 más 1. Me da 1760. La lista B sigue igual. La lista C, recuerden que es 3850 dividido 2. Y llego a 3010 dividido 1, 3010. Tercer cupo listo.
Y así voy sucesivamente. En el fondo, es un ejercicio de ir dividiendo solamente. Dividir y sumar. No es más difícil que eso, y eso me va a dar los cupos. Si ustedes se dan cuenta acá, están marcados en un color diferente. La lista A obtuvo un cupo, la lista B obtuvo un cupo, la lista C obtuvo 2 cupos y la lista D obtuvo un cupo. ¿Cuál es la gracia de esto? Que mientras yo más votos totales junte, más posibilidades voy a tener de elegir candidatos. Porque si ustedes se dan cuenta, la lista que obtuvo más votos fue aquella que eligió más candidatos. Así funciona el sistema proporcional. Por eso se dice que beneficia a los pactos, porque mientras yo junte una mayor cantidad de partidos políticos dentro de una coalición, dentro de un conjunto de partidos que van en una misma lista, más votos voy a poder juntar en teoría y más candidatos voy a poder elegir en teoría. ¿Ya? En síntesis, esto es lo que hablamos sobre el sistema electoral chileno, hablamos sobre las características de las elecciones, también hablamos un poquitito sobre qué significa ser ciudadano o qué define que yo sea ciudadano o no sea ciudadano chileno. Luego hablamos de los sistemas de votaciones que hay de mayoría, sea simple o absoluta, o bien sistema de carácter proporcional, que es el sistema Duhon. ¿Ya? Y aquí tenemos una pregunta tipo que no se trata de materia, sino que, perdón, de ejercicio, sino de un contenido que dice: la ley 20.840 constituye el sistema electoral sustituye el sistema electoral binominal aplicable en elecciones parlamentarias por uno de carácter proporcional, inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional. Ojo, carácter proporcional, inclusivo, fortalece la representatividad del Congreso Nacional. El sistema Dujón, estableciendo el aumento de parlamentarios, además de mayor participación femenina y disminución de barreras para la creación de partidos políticos. De hecho, durante esta época, chiquillos, se estableció que el 40% de las listas parlamentarias tenían que ser de mujeres. O sea, la proporción es 60-40. Puede ir el máximo de 60 candidatos hombres y un mínimo de 40% de mujeres. ¿Por qué? Porque pasaba que había elecciones donde, no sé, el 10% de los candidatos, del universo de candidatos, eran mujeres. Y para eliminar esa brecha de género, se impusieron cuotas mínimas o máximas. Máximo en número de representantes hombres y mínima en número de representantes mujeres, para intentar buscar una mayor equidad o paridad. ¿Ya? El sistema de Ujón es un método matemático para asignación de escaños. Escaño, chiquillo, es un cupo parlamentario que permite obtener un número de cargos asignados a las candidaturas en proporción a los votos obtenidos. Esto fue sacado del Servicio Electoral Chileno, chiquillos, ¿ya? De la página del CERVEL. Ahí está el link. Dice, ¿qué elementos positivos se presentan sobre el sistema de Ujón? ¿Es proporcional? Sí. ¿Es inclusivo? También. ¿Y que fortalece la representatividad? También. Por lo tanto, debiese ser la letra D. Ya, chiquillos, eso sería en cuanto a contenido. Ahora, antes de terminar la presentación, veremos brevemente la guía, ¿ya? El tema del sistema de votación en Chile. En el ítem 1 hay un ejercicio bastante simple del sistema Dujón que tienen que realizar. Ya si les toca un decimal, solamente el primer decimal, el primer dígito después de la coma que te aparece con la calculadora, ya hay 3 preguntas de selección múltiple que tienen que responder a partir de los resultados que les dé la guía, el ejercicio. Luego aparece una pregunta esencial, chiquillos, que es la pregunta que tienen que sacar la fotografía y enviármela de esta semana, que es la 25, que dice: indique las características del sistema eleccionario democrático chino. O sea, recuerden que las elecciones son libres, informadas, periódicas y abiertas. ¿Ya? Eso lo escriben ahí. Indican las qué características positivas del nombre, que son libres, abiertas, informadas, periódicas. Ahí está la respuesta. Lo responden, les sacan una fotito, me la envían y yo digo, listo, lo hizo. Y además recuerden, chiquillos, que hay que ir recuperando semanas, preguntas esenciales de semanas previas. Ya, en este caso, la semana 19 y la semana 20. Lo mismo tienen que hacer, tienen que responderlas, sacarle fotito y enviármela, ¿ya? Al número de celular que está en los grupos de WhatsApp o a mi correo que es profesoralvarado@ciapt.cl, ¿ya? Donde la pregunta esencial de la semana 19 dice: ¿por qué es importante conocer sobre las teorías de pensadores y de qué manera aportan a nivel político? Recuerden que en la semana 19 hablamos de teoría política, de algunas teorías como la del liberal, la del pueblo salvaje, los contrapesos, las libertades civiles, ¿ya? Y con la de, se me olvidó el nombre, el derecho a rebelión, ¿ya?
la ley de subordinación, de eso que hablamos, ¿por qué es importante conocerlo? Que aparece explicado en una de las diapositivas, ¿ya? Y la pregunta esencial de la semana 20 es, no, menciona las formas de gobierno puras e impuras. Recuerda que en la semana 20 hablamos sobre la teoría de Aristóteles sobre el Estado, que plantea que hay formas puras que se preocupan del bien común, democracia, aristocracia, monarquía, y formas impuras que se preocupan del beneficio personal, que son oligarquía, demagogia y tiranía. ¿Ya? Eso es, chiquillo, en cuanto a la guía. Espero que estén muy bien, que se cuiden y nos estaríamos viendo la próxima semana. Bye bye. Corta.